¿Qué pasaría si descubrieras que la humanidad no significa absolutamente nada? No metafóricamente, no filosóficamente, literalmente nada. Como una bacteria flotando en un océano infinito, invisible, irrelevante, condenada. Porque eso fue exactamente lo que imaginó un hombre hace más de 100 años. Un escritor enfermizo, paranoico, aislado del mundo, que pasó gran parte de su vida encerrado en una habitación oscura escribiendo historias sobre dioses antiguos, capaces de volver loco a cualquier persona solo con mirarlos. Y lo mejor es que sus ideas terminaron infiltrándose en todo: videojuegos, películas, internet, teorías conspirativas. Incluso algunos científicos modernos admiten que el universo real se parece demasiado a las pesadillas de Lovecraft. ¿De qué cojones me estás hablando? Prepárate, Tito Inox, porque hoy vamos a descubrir cómo un hombre pobre, olvidado y completamente roto terminó convirtiéndose en el padre del horror moderno. Joder, otro vídeo de política. Hoy vengo a hablaros de H.P. Lovecraft. Piensa esto un segundo. ¿Qué te da más miedo? ¿Un monstruo debajo de tu cama o descubrir que el universo entero ni siquiera sabe que existes? H.P. Lovecraft comenzó a escribir profesionalmente en revistas pulp, unas revistas de ficción muy populares en Estados Unidos por aquella época. Pagaban poco y a veces nada, pero ahí comenzó a crear algo completamente nuevo: el horror cósmico. Por aquel entonces el terror eran vampiros, zombies, hombres lobos. Nada que ver con el terror que Lovecraft tenía en su mente, donde el enemigo no podía entenderse y no se puede derrotar. Aquí no hay héroes musculosos salvando el día. Aquí hay personas normales descubriendo verdades imposibles y perdiendo la cordura. Vamos, lo que viene siendo un ratito en Twitter. Yo soy un friki de este señor. Me encanta todo lo que tenga que ver con él y toda su biografía y relatos. Y para los que no lo conocéis, pues tenéis libros como La llamada de Zulu, En las montañas de la locura, El color que cayó del cielo o La sombra sobre Innsmouth. Creedme que son buenísimos. Y aquí en una de estas historias aparece uno de sus monstruos más famosos, Zulu, una entidad gigantesca dormida bajo el océano, esperando despertarse. Pero aquí viene lo brillante: Zulu no es malvado, ni siquiera odia a la humanidad, simplemente somos demasiado insignificantes para importarle. Y creedme que eso es mucho peor. Es básicamente como hablar con atención al cliente de Telefónica. Tu sufrimiento le da exactamente igual. Lovecraft era un hombre pobre, inseguro y aislado. Vivía escribiendo cartas, miles de cartas, más de 100.000. Prácticamente creó una comunidad de escritores desde su habitación. Estaba cansado de castillos embrujados y del terror tradicional, y empezó a mirar hacia las estrellas, la ciencia, el espacio, la evolución, y se preguntó algo terrible: ¿y si el ser humano no es especial? Pásate por TikTok un rato y ya verás cómo no es especial. Novato. Con el tiempo sus historias se volvieron más oscuras, más nihilistas y más desesperadas, porque Lovecraft estaba escribiendo sus propios miedos: el miedo a lo desconocido, al cambio, a la decadencia, a perder el control. Era un hombre perturbado, al que no le gustaba relacionarse con los demás físicamente, pero sí intelectualmente. Sin saberlo, era un genio, un maestro. Para los que lo hemos leído, creedme que nos ha marcado de una manera u otra. Sus relatos son obras maestras. Sinceramente los recomiendo de verdad. En mi caso me hizo ver que el terror puede ser inteligente y que no hace falta ver al monstruo para tenerle miedo. Este tío es capaz de hacerte sudar describiéndote una habitación. Madre mía, cómo sudo yo cuando veo la elíptica en el gym. Tú no has pisado un gimnasio en tu vida. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que murió pobre, prácticamente desconocido, pensando que había fracasado, pero después de su muerte, su obra explotó y terminó convirtiéndose en uno de esos escritores más influyentes de toda la historia del terror. Vaya putada. Suele pasar cuando te sales de lo establecido e intentas ser diferente, en una época marcada por las normas. Era como yo, un incomprendido. Tú lo que eres una reinona. Muchos científicos actuales dicen que, en cierto modo, Lovecraft tenía razón. El universo es inmenso, hostil, vacío, y probablemente jamás comprenderemos qué hay realmente ahí fuera. Eso conecta perfectamente con el horror cósmico. Lovecraft entendió algo antes que mucha gente: el miedo más poderoso es el miedo a lo desconocido. Pues yo nunca he visto su obra. Pues te estás equivocando, porque seguramente has jugado o has visto alguna película inspirada en él. Seguro que conoces Bloodborne, que empezó como una historia de hombres lobo y termina convirtiéndose en terror cósmico puro, dioses antiguos, locura, conocimientos prohibidos, y probablemente la mejor adaptación espiritual de Lovecraft jamás hecha. También tenemos Call of Cthulhu, en el que el protagonista investiga, va perdiendo la cordura, Darkest Dungeon, donde la locura es una mecánica jugable y tus personajes desarrollan traumas psicológicos mientras exploran horrores imposibles. O Alan Wake 2, que aunque no es una adaptación directa, la influencia de Lovecraft está por todas partes. La realidad deformándose, entidades incomprensibles o la narrativa psicológica. Y todo esto es una maravilla, porque Lovecraft murió sin imaginar que un siglo después sus pesadillas se convertirían en videojuegos multimillonarios. Hay literalmente cientos de juegos, libros y películas. Joder, ¿este tío era perfecto o qué? Perfecto no, Tito Inox, porque Lovecraft tenía ideas extremadamente racistas y xenófobas, y eso aparece reflejado en parte de su obra. Ignorarlo sería absurdo, pero también es importante
importante entender el contexto histórico y cómo muchos autores modernos han reinterpretado su universo desde perspectivas completamente distintas. De hecho, muchos de los mejores homenajes modernos a Lovecraft corrigen precisamente esas limitaciones. No era un hombre perfecto, era un hombre atormentado. El mundo se le hacía pequeño y el universo infinito. Su mente iba más rápido que el tiempo en el que vivía, y eso le provocaba pesadillas, insomnios, traumas. Tuvo una vida muy difícil. Con solo 3 años, su padre sufrió una crisis mental y fue ingresado en un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta su muerte, 5 años después. Pasó gran parte de su niñez enfermo, sufría problemas físicos y crisis nerviosas que le impedían llevar una vida normal. Mientras otros niños jugaban y socializaban, él pasaba mucho tiempo solo, leyendo y desarrollando una imaginación extraordinaria. También perdió a su abuelo, quien era una figura muy importante en su vida, y durante la adolescencia sufrió una crisis nerviosa tan intensa que no pudo terminar sus estudios de secundaria. Para alguien tan apasionado por la ciencia y la astronomía, aquello fue un golpe devastador. A todo esto le sumamos años de pobreza, recursos limitados y depender siempre de trabajos pequeños y ayudas de familiares y amigos, matrimonios fallidos, un fracaso profesional y una muerte dolorosa a causa de un cáncer intestinal. Eso sí que es una vida dura, no por lo que lloran los ninis de hoy en día. En las historias de Lovecraft muchas veces el verdadero horror no son las criaturas, es el conocimiento. Descubrir algo que rompe tu visión del mundo, porque una vez que sabes la verdad, ya no puedes volver atrás. Y de hoy en día eso sigue pasando. Información, conspiraciones, inteligencia artificial, manipulación, crisis existenciales. Vivimos una época donde la realidad parece cada vez más difícil de entender. Por eso Lovecraft sigue funcionando, porque el miedo moderno también es miedo a no comprender el mundo. ¿Qué creéis que da más miedo? ¿Que existan monstruos o que jamás podamos entender realmente la realidad? Hay algo brillante en cómo escribía, porque casi nunca describió completamente a sus monstruos. Porque él entendía algo clave: la imaginación del espectador siempre será peor. Cuando insinúas más de lo que muestras, tu mente completa el horror solo. Vamos, como cuando haces la declaración de la renta, que tu mente inventa un futuro apocalíptico. Hoy en día Lovecraft está en todas partes: videojuegos, películas, anime, música, juegos de mesa, podcasts, internet entero. Incluso si nunca leíste una sola página suya, seguramente ya consumiste algo inspirado por él. Y quizás eso sea lo más increíble de todo: un hombre solo, enfermo, aislado, convencido de que había fracasado, terminó creando un tipo de terror completamente nuevo. Un terror que no depende de sangre, ni demonios clásicos, sino de una idea muchísimo peor: que quizás el universo no tiene sentido y nosotros solo estamos intentando encontrar significado en medio de algo infinito. Y puede que por eso Lovecraft siga vivo, porque todos en algún momento hemos mirado hacia arriba y sentido esa pequeña sensación incómoda, la de ser diminutos, la de no tener respuestas, la de no saber qué hay realmente ahí fuera, y aún así seguimos mirando. Yo lo que miro es esa cebolla al fondo de la nevera. Me está matando. ¿Qué quieres de mí, cebolla? Sus monstruos nunca fueron realmente monstruos, eran metáforas del miedo a perder el control, del miedo a descubrir que vivimos en un mundo demasiado grande, demasiado complejo y demasiado indiferente para nosotros. Y míranos ahora, vivimos hiperconectados, pero cada vez más solos. Consumimos información infinita todos los días, pero entendemos menos el mundo. Sabemos lo que ocurre en el otro lado del planeta en segundos, pero muchos ya ni entienden qué ocurre dentro de sus propias cabezas. Lovecraft decía que el ser humano vive prácticamente en una isla de ignorancia, y honestamente, Internet destruyó esa isla. Ahora vemos guerras en directo, crisis climáticas, inteligencia artificial avanzando más rápido de lo que podemos comprender, noticias falsas, manipulación masiva, algoritmos decidiendo lo que pensamos, compramos y sentimos, y cuando más acceso tenemos al conocimiento, más ansiedad parece generar. Porque el problema nunca fue no saber, el problema es que quizás el cerebro humano no estaba preparado para entender tantas cosas al mismo tiempo. Antes la gente tenía miedo de leer un libro antiguo e invocar a un demonio. Ahora aceptamos los cookies sin leer nada. Menudos imbéciles. Piensa esto: antes el miedo era ¿hay algo debajo de mi cama? Hoy el miedo es mucho peor, es no saber qué es real, no saber si una imagen fue creada por una persona o por una máquina, no saber si una noticia es verdad, no saber si tus opiniones son realmente tuyas o resultado de un algoritmo entrenado para manipularte. Y amigos, eso es profundamente Lovecraftiano, la sensación de que existen fuerzas gigantescas, invisibles e imposibles de comprender, controlando lentamente la realidad que percibimos. Quizás por eso sus historias siguen funcionando, porque el verdadero terror nunca fue Cthulhu. El verdadero terror es sentir que el mundo cambia más rápido de lo que nuestra mente puede soportar, que todo se vuelve inmenso, caótico, impersonal y que nosotros somos pequeños, muy pequeños. Y lo curioso es que aun sabiendo todo eso, seguimos mirando, seguimos buscando respuestas, seguimos intentando entender el universo y tal vez eso sea lo más humano de todo. No es nuestra inteligencia ni nuestro poder, sino nuestra necesidad absurda de encontrar significado incluso frente a algo infinito. Si este señor viviese hoy ya pensaría que está en el infierno. Y ahora te hago una pregunta: si mañana descubrieras una verdad capaz de destruir todo lo que crees sobre la
la realidad, ¿la buscarías o preferirías seguir viviendo sin saberla? Déjamelo en comentarios, porque quiero leer cuál es tu mayor miedo sobre el universo. Y si te ha gustado el vídeo, pues haz lo que toca en YouTube. Suscríbete, dale a like y compártelo con tus amigos, a ver si así ayudamos a alguien. Gracias por todo, nos vemos en próximos análisis. Go, 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 go.